Ojo, es un corto que cumple con los requisitos que queremos acá. El tiempo, corto. ¿Cuántos personajes? Dos, el niño y la mamá. ¿Cuántas locaciones? Una. El universo, una galaxia cercana, no, es un maizal, una casita de campo en un maizal. ¿Y quién es el personaje? El niño. ¿En dónde está? En la finca, ¿cierto? En su casa, que es una finca de campo. Pero ojo que con ese universo, cuando hablamos de universo, fíjense que existen dos universos. El universo real, en el que existe, en el que vive nuestro personaje, y el universo mental. Y ahí es donde nosotros a veces no aprovechamos ese universo que está en la mente de los personajes. Y es de ahí de donde surgieron las grandes historias: Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les puedo decir millones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con que hay algo que el espectador, algo que ocurre en la cabeza de nuestro personaje, que le hacemos creer al espectador que es cierto. Y al final, bueno, es decisión del director o del libretista o del guionista decirle al espectador, ¿fue cierto o no fue cierto? Y así hay miles de películas. Por eso, uno de los tonos dramáticos que nosotros vamos a utilizar se llama la farsa. Y la mayoría de películas que ustedes ven están escritos en tono de farsa. ¿Qué es el tono de farsa? Es aquella historia donde al principio las cosas que aparentan ser de una manera, al final no son así. Es decir, hay un arco de transformación, hay un giro dramático, o como ustedes llaman, hay una sorpresa. El espectador al final se sorprende y lo que él creía que era lo que estaba pasando, al final resulta ser otra cosa. Pero funciona a nivel cinematográfico, y ahí están los Harry Potters, ahí están todas esas sorpresas, ahí están. Entonces, jugar con los dos universos, el universo mental y el universo físico real, por eso les ponía espacio. Entonces, una cosa es el universo y otra cosa es el espacio. El espacio es en el que él convive realmente. El tiempo, estamos hablando del siglo XVI, del 2000, del 2018, no estamos hablando de los 7 o 5 minutos de duración, estamos hablando de en qué época, cuando hablamos de universo también hablamos de época. Ahí había hubo un lapsus mío. Cuando hablamos de universo, lo dividimos en tiempo y espacio. El universo, hablamos de la época, y hay que definirla muy bien, y esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque a partir de la época vamos a trabajar el director de fotografía, el director de arte, la de vestuario, el maquillador. ¿Por qué? Porque no en todas las épocas la gente se vestía igual, o no en todas las épocas la gente se maquillaba igual, o los personajes se veían igual. Entonces, en el universo es importante la época en la que está transcurriendo la historia. Puede ser una historia contada en pasado o puede ser una historia actual, y en el espacio es en el lugar en el que transcurre, pero además ocurre en 1, 2, 3, 10 años. ¿Alguien vio una película que se llama Forrest Gump? ¿En cuánto tiempo transcurre Forrest Gump? En muchos años, ¿ves? Entonces uno la siente como que es una historia que solo pasa en 2 horas, pero realmente contó muchos elementos, él pasó por muchos elementos históricos. Bien, la situación, y aquí ya empieza la parte importantísima para nosotros a nivel de guión, porque es la situación, es ¿qué quiere hacer? ¿En qué situación está? Entonces, es un estudiante, es un niño campesino, es un niño de la calle, es un niño maltratado por sus padres. Entonces, esa es la situación que él está viviendo, que quiero que me la dejen muy bien clara. Pero por supuesto, para que ese personaje sea interesante,
debe tener un objetivo en la vida. Y así como en la vida real, a nadie le gustaría conocer a una persona que no tenga objetivos en la vida. Imagínate tú llegar a una cafetería o al parque con una chica que acabas de conocer, que te parece guapa, o un chico, ¿no? No sé. Y, hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué haces? Nada. ¿Qué vas a hacer mañana? Nada. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Nada. ¿Te importa si llueve? No. ¿Te importa si hace frío? No. ¿Te importa? Vaya, cómase un cero. O sea, podría habernos parecido muy interesante físicamente, pero en el momento donde descubrimos que esa persona no tiene motivación, entonces, ojo, todo personaje necesita, además de tener objetivos, superobjetivos, necesita una motivación, algo que los motive. Entonces mi papá me prometió que si yo me gradúo me daba tal cosa. Mis papás, mi novio, mi familia me prometió que entonces yo ya tengo una motivación, me van a dar un viaje si me gradúo. Pero necesitamos que el personaje tenga un objetivo claro, un super objetivo, una motivación para que si tiene conflictos, y aquí viene la parte todavía más importante de lo que estamos hablando, es si ese personaje por alguna causa, razón, tiene un conflicto, ¿qué es lo que lo saca de ese conflicto? La motivación. La motivación. Miren, les pongo el caso de un chico que quiere ser el mejor futbolista del mundo y por alguna extraña razón o por circunstancias de la vida, el chico es atropellado y pierde sus dos piernas. ¿Ustedes creen que qué hace que ese chico logre su sueño? La motivación de sacar adelante a su familia, la motivación de cumplir su sueño de ser futbolista. Y entonces de ahí es de donde surgen, por ejemplo, los deportistas paralímpicos, que son deportistas que teniendo algunas discapacidades aún logran hacer lo que siempre soñaron ser: jugar baloncesto, jugar fútbol, montar en bicicleta, ya sea con prótesis o con otras adaptaciones, pero esos son complementos. Pero la motivación no la perdieron. En el momento en que una persona o un personaje pierde la motivación, comienza a debilitarse la posibilidad de alcanzar su objetivo. Y eso ocurre en la vida real y ocurre con los personajes de las películas. Si el personaje no tiene una motivación muy fuerte y además no tiene unos poderes, ¿cierto?, no logra los objetivos. Y créanme, a nadie le gusta ir al cine, pagar una boleta, hacer media hora de fila, sentarse 2 horas a ver cómo sufre una persona y al final que no lo logre. Porque es el éxito de películas como nuevamente ese clásico que es Forrest Gump, porque uno ve a una persona con cierta discapacidad en un universo cambiante, porque está en la guerra, porque está vendiendo camarones, porque está enamorado, porque está en el final de año en Nueva York, o sea, porque tiene un montón de circunstancias adversas que lo rodean, y él tiene una discapacidad porque Forrest Gump es una persona con un retraso mental cuya motivación es el amor que siente por Lily, por Jenny, bueno, ¿cierto? Esa es su motivación. Y al final, cuando lo logra, porque Forrest lo logra, ¿sí o no? Logra el amor de Ginny, logra vivir con ella, logra que Ginny le dé un hijo. ¿Qué pasa? Ginny muere. Y entonces el conflicto, después de que él lo logró y todo el mundo se siente bien y todos nos sentimos identificados con Forrest Gump, el libretista es todavía más, ¿no?, el guionista más genio, y hace que ella muera. Y entonces cuando ya estamos enamorados del personaje Forrest,
y uno ve que le pasa eso, uno sufre con él, uno llora, y es por eso que cuando él va a llevar las flores al cementerio con el niño, todos lloramos en el cine. Bueno, los que tenemos algo. Ustedes, si hay algún desalmado aquí que no llora, ¿no? Pero yo, no sé, a mí me pasa, yo lloro hasta viendo los comerciales de Onicomicos. O sea, dígame esa tragedia de ese pobre hombre, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, que con ese cortometraje, no importa si dura 30 segundos, 5 minutos o 3 horas como El Padrino, que nosotros hagamos sensibilizar a la gente, y más si ya nos pusieron una premisa que son niños y derechos humanos, o sea, la tenemos re fácil, re fácil. Ojalá que cuando prendamos las luces allá en el teatro, todo el mundo esté... ¿Qué película tan mala? No, qué historia, qué música, ¿no? Que nos ponga los pelos de punta, que uno llore al ver el sufrimiento de ese niño, pero después, el niño lo logró, y entonces le damos una posibilidad de salir adelante, la luz al final del túnel, llámenlo como quieran. ¿Ok? Vamos a descanso, break de media horita, ¿de cuánto? 15 minutos.